¿Por qué muchos abandonan sus estudios de inglés? Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre por qué muchos abandonan los estudios de inglés y por qué otros tantos nunca consiguen hablar inglés, entender inglés, a pesar de tener la inteligencia normal de cualquier otra persona que haya conseguido dominar el idioma o desarrollar la facultad de hablarlo de una forma correcta, un nivel aceptable. ¿Por qué muchos dejan los estudios de inglés? Bueno, les voy a explicar primeramente que aprender un idioma lleva trabajo, lleva años. No es una cosa de unas semanas, ni de varios meses, ni de un año, no. La idea primordial es que aprender un idioma cuesta varios años. Digan lo que digan los demás, como decía Rafael en la canción. La realidad es que aprender un idioma lleva años. ¿Recuerdan ustedes cuando eran niños? Un bebé, 1 año, 2 años, 3 años, luego tiene que ir al colegio para aprender a leer y escribir, 6, 7 años. Y eso que su cerebro está como nuevo, es una esponja para absorber conocimiento. En edad adulta es más difícil pronunciar las palabras en otro idioma que desconoces porque tu lengua no está acostumbrada a esos nuevos sonidos. Tienes que trabajar con la lengua, tienes que practicar las 4 habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. Las 2 primeras son fundamentales: escuchar y hablar. Hablar para que la lengua se acostumbre a realizar los nuevos sonidos, articular palabras que en el español no tenemos y por lo tanto la persona que no esté acostumbrada se encontrará con una dificultad extrema. ¿Qué pasa? Que muchos maestros o muchos que ofrecen cursos prometen que sus alumnos aprenderán en meses. Cuando transcurre ese tiempo y el estudiante se da cuenta de que no ha conseguido aprender inglés, se culpa a sí mismo, porque el maestro, el curso, le había dicho que en 6 meses conseguiría dominar el inglés o tener una base para entender y desarrollar diálogos, conversaciones. No. Eso está mal. Eso no es justo. Indirectamente le ha dicho al alumno: no sirves, porque han transcurrido unos meses y no ha aprendido. Y esa persona llega a pensar que no tiene las facultades necesarias para aprender un idioma, cuando en realidad otros, con menos capacidad, sí han aprendido porque no han abandonado, porque han estado durante años escuchando, hablando, leyendo, escribiendo. Son las 4 habilidades. Señoras y señores, la idea esencial es que hay que entender que para aprender un idioma se necesitan años, se requiere trabajo. Pueden divertirse, como lo hice yo, viendo series televisivas, viendo películas en inglés, con subtítulos en inglés, nunca en español, en inglés, para que se vayan acostumbrando a cómo se escriben las palabras y cómo se pronuncian. Su serie favorita, Friends, por ejemplo, siempre en inglés, con subtítulos en inglés. Si están en los Estados Unidos de América o cerca, series, películas, documentales estadounidenses. Y si están en Europa, pues series, documentales, largometrajes que sean británicos.
para que se acostumbren al acento británico, en el caso de estar en Europa, porque hay diferencias, múltiples acentos. Esto es un trabajo de años y no hay que venirse abajo porque pasen 6 meses, 1 año o 2 y todavía no entiendan o no sepan desarrollar una conversación sobre cualquier asunto. Hay que ir por niveles, del A al B al C, A1, A2, B1, B2. Quizás se encuentren con otra forma de llamar o denominar a esos niveles, pero hay que saber que se sigue un curso tras otro subiendo de nivel. Los expertos han llegado a calcular que son alrededor de 10.000 horas, unos 3 años trabajando para sentar una buena base y proseguir con el idioma inglés, porque fíjense ustedes que ni el español, ni el castellano, ni el idioma que nosotros tratamos lo llegamos a dominar nunca, porque siempre aparecen nuevas palabras para nosotros, aunque estaban ahí, nuevos significados. El estudio es constante. Cuando leemos una novela antigua, por ejemplo, nos encontramos en ella vocablos, adjetivos que ya no se usan mucho en el lenguaje informal y muchas veces recurrimos a un diccionario. En el mismo español, en inglés sucede constantemente. Nos encontramos palabras nuevas que no se pronuncian muchas como pensamos. Una manera de saber cómo se pronuncia una palabra inglesa es compararla con otra que se parezca y que ya sepamos cómo se pronuncia. Crime, Shine. time, Rhyme. Eso lo hacen hasta los mismos anglosajones, cuando se encuentran con una palabra nueva para ellos. En definitiva, ¿por qué muchos dejan los estudios de inglés? Pues porque han seguido cursos que les han prometido que en pocos meses aprenderían algo que en verdad lleva años. No caigan en esa trampa. Hay que tener clara la idea de que aprender un nuevo idioma lleva años. Y hay que disfrutar el camino mientras uno tenga salud. ¿Por qué muchos abandonan los estudios? Porque los han engañado. Hay gente con una inteligencia media que ha llegado a dominar el idioma. No se necesita ser un sabio. Hay gente con una inteligencia baja que ha llegado a hablar el idioma con corrección. Es una cuestión de tiempo y trabajo. Además, practicando la inteligencia puede mejorar. Se pueden acumular conocimientos. Y la segunda idea es cómo aprender el idioma. Pues es sencillo. Las 4 habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Listening, speaking, reading and writing. 4 habilidades: listening, speaking, reading, writing. Escuchar, hablar, leer, escribir. Son importantísimas. ¿Por qué? Porque se complementan. Y ya saben ustedes que las palabras en inglés se escriben de una forma y se pronuncian de otra, desde nuestra forma de ver las cosas. Ellos escriben una A en una palabra y la pronuncian de una forma, Ape. y esa misma A en otra palabra Apple. suena de otra. Por eso se necesita mucha práctica. Práctica, constancia y no venirse abajo, no rendirse. Y me despido hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day.
hit that like button. Thanks. May the force be with you.